El músico Carlos Ágreda no es mago, pero armado con una batuta y un oído muy sensible, es capaz de revivir las grandes sinfonías del pasado, de mezclar bambucos y guabinas con violines y trombones y de remover hasta los corazones más duros. Andrés Sanín descubrió cuál es el truco de unas manos capaces de convertir el silencio en una fantasía. Este es el poder de Ágreda y su batuta mágica. A los 7 años mi papá me regala un tecladito de juguete. Sí, un tecladito ahí, pues que no es un instrumento musical, pero con eso yo empiezo a explorar cosas y a escuchar y a tratar de imitar, por ejemplo, el carrito de los helados que pasa por la calle, tocar esas canciones. Imitando una melodía tan trillada como la Paralisa de Beethoven y algo tan mundano como un carrito de paletas. Habían dos, una que es Paralisa y otra que era el... en que todos los carritos de helados tocan eso. Fue como el músico colombiano Carlos Ágreda, uno de los jóvenes directores de orquesta con más proyección del mundo, empezó a hacer música, primero con las teclas de un pianito de juguete y luego con esa varita mágica con la que convierte el silencio en sinfonías que sacuden hasta el alma. Es muy conmovedor para mí ver después de un concierto, ir a saludar a miembros del público que me esperan afuera y ver lo conmovidos que están. ¿Como conductor has llegado a llorar? Sí. ¿En plena función? O sea, plena... Sí, me ha pasado. Que la gente piensa que me estoy secando el sudor, pero no, son las lágrimas. Es por lo transformador. Es que no sé, yo soy un poco romántico con todo esto. Ágreda tiene solo 32 años, un largo pergamino de premios y composiciones musicales que mezclan con humor lo mejor de nuestro folclore con lo mejor de la música clásica. A los 17 años tomó la batuta por primera vez. Ha dirigido más de 20 orquestas que lo han llevado desde Bogotá a Boyacá y del Reino Unido a Nueva York. Ya fue elegido como uno de los 6 mejores directores jóvenes del mundo en una competencia de primer nivel en la que participaron 150 músicos de 50 países para dirigir la Sinfónica de Rotterdam en Holanda y diseñar un repertorio único. Somos 6 ganadores, porque el concurso también entiende que no hay una sola forma de ser el mejor, hay muchas formas de ser el mejor. Los premios que empezó a ganarse desde los 22 años no le importan tanto como inspirar a otros jóvenes en las orquestas juveniles que dirige cada cierto tiempo, para que otros no deban empezar como le tocó a él. Un amigo del colegio me mostró una partitura por primera vez, yo estaba como en tercero de primaria, y yo digo, ¿qué es esto? ¿Se puede escribir la música? ¡Wow! No tengo que pasar yo todo el día, toda la tarde tratando de sacar a oído las cosas, y entonces empiezo, ¿cuáles son estos símbolos? ¿Qué es eso, la clave de sol? Por eso soy tan apasionado por la teoría musical también. Los grandes directores tienen fama de genios, de locos y hasta de engreídos, pero aunque Ágreda hubiera empezado como autodidacta y brille con su varita en cada escenario, no se cree ese cuento y sabe reírse de sí mismo hasta en la solemnidad de los ensayos. Es muy chistoso en el ensayo, yo no puedo evitar sacar chistes tontos. Yo creo que en el liderazgo uno tiene que manejar bien su ego, ¿no? Saber que no se trata de mí, sino de ellos, de la música. Se ríe de sí mismo, pero sabe que estar a la altura de los grandes maestros no es un reto menor. Y por eso es un perfeccionista en cada ensayo, un músico que se desvela con tal de interpretar de la mejor forma esas partituras que debe revivir cada vez que se sube frente a una orquesta con 60 y hasta 100 músicos, siguiendo esos movimientos suaves que hace con sus manos. El libreto mío es la partitura. Yo la interpreto como si fuera, digamos, una obra como Romeo y Julieta de Shakespeare y yo decido cuál es el lenguaje, cuál es el tono, cuál es la iluminación, el vestuario que se va a hacer en mi interpretación de ese libreto. Y eso mismo pasa con la orquesta. Cada ensayo cuesta una fortuna y la presión que tiene es enorme. Una orquesta vale $35.000 por hora. Eso es lo que vale un ensayo de orquesta. Entonces yo como director tengo que ser eficiente en el tiempo y utilizar el tiempo de la mejor manera. Pero lo suyo no es dirigir como un dictador dando órdenes con una batuta al estilo militar, sino inspirar a un colectivo de músicos a dar lo mejor de sí mismos y a encontrar juntos una armonía capaz de iluminar hasta los corazones más oscuros.
Todos como orquesta somos uno, con este único propósito de la excelencia, de la belleza. Dime si eso no es muy inspirador, que 100 músicos se pongan una sola meta, que es la belleza de la transformación a través del arte. Y cuando eso sucede, es algo que realmente yo creo que trasciende cosas que no podemos entender. Desde muy niño, Carlos ha sido un idealista, un romántico al estilo de Beethoven o Tchaikovsky. Y ya en el colegio empezó a rebelarse contra esas formas tiránicas de moldear a la gente, como si fueran las piezas de una gran maquinaria social y no personas capaces de pensar o de sentir por sí mismas. Yo estaba en un colegio, digamos, muy tradicionalista y conservador que no valoraba la diversidad del ser humano y yo no encajaba ahí hasta que me echaron. Entonces, literalmente me dijeron, usted es un artista, no pertenece a este colegio, aquí son hombres de fe y ciencia. Esa es la oveja negra del colegio. Sí, no, eso fue una época oscura, ¿no? Y claro, yo de niño yo decía, pero que hay algo raro conmigo, yo que tengo nada, pues lo único que yo tenía era simplemente ser un artista. Pero la pasión que sentía cuando sus papás lo llevaban a los conciertos de la Luis Ángel Arango en Bogotá, y sobre todo esos maestros que lo empezaron a impulsar cuando entró a los 15 años a estudiar música en la Universidad de Corpas, lo salvaron de una vida gris, rutinaria y sin sentido. Mi familia era muy musical, tocando bambucos, valses colombianos, ¿no? Yo canto también en la ducha y si yo pudiera tocar todos los instrumentos, los tocaría. Y compongo, y no solamente toco Mozart y Brahms, sino también me encanta la salsa. ¿Cantas qué música en la ducha? Yo en la ducha canto boleros, tangos, la verdad, y bambucos. Decidido hacer de la música su vida, el piano se le quedó chiquito y decidió enfrentarse a un instrumento todavía más costoso, grande y capaz de comérselo vivo con una sola carcajada colectiva en do mayor. No sé si has visto a alguien tocar violín por primera vez. Suena horrible. Y así mismo somos los directores. La primera vez somos horribles. Entonces, el problema es que el instrumento tiene conciencia. Entonces, uno tiene que aprender a manejar esa reacción. Porque pues, generalmente es frustración de los músicos sí, es más que todo, ay, Dios mío, este director, ¿qué está haciendo? Creo que muchas personas se quedan ahí y abandonan la dirección es por lo difícil que es socialmente. Ágreda no es un chico plástico de esos que van por ahí pensando siempre en dinero, pero no tiene problema en comparar las orquestas que conduce con un carro de carreras muy complejo y sensible a cada timonazo. Yo puedo manejar qué tan suave, qué tan fuerte va a tocar la orquesta, o cada sección de la orquesta, o qué tan rápido, qué tan lento. Digamos que sí es casi que usar un vehículo, y hay vehículos más, es como ir en un Audi, de esos que se manejan casi que solos. Hay orquestas así, que es una maravilla, solamente pensar en dar un giro a la derecha, ya la orquesta entiende y hace el giro a la derecha. Hay otras orquestas que sí tocan, que la dirección no es hidráulica ni siquiera, entonces es una buena analogía el tema del vehículo. Conduciendo esos vehículos maravillosos, se fue a Inglaterra a hacer una maestría en dirección y de ahí a otra y otra ciudad. Dirigiendo las orquestas que lo contratan, siempre en busca de la música y de oportunidades para seguir creciendo como conductor. Yo desde chiquito dije, yo voy a viajar, pero que la música me lleve. Y la música me ha llevado a otras partes. Muy pocas veces soy turista. Carlos disfruta la vida ambulante, pero así esté rodeado siempre de grandes músicos, debe ganarse su respeto cada vez que llega a una nueva orquesta y sentir la soledad y el peso de llevar siempre la batuta a cuestas. El director de orquesta más cercano está en otra ciudad, o alguien de mi edad, por ejemplo. Entonces, mis grandes amigos directores, digamos que nunca nos vemos. Deambulando de orquesta en orquesta, Carlos conoció a otro solitario, capaz de aplacar su soledad con el sonido dulce de su cello, el solista norteamericano Oliver Herbert. Hubo un concierto donde él era solista de cello y yo era el director asistente, tenía que preparar la orquesta, ensayar la orquesta una semana antes de que llegara el director invitado. Y bueno, trabajamos y ahí es donde dijimos, pucha, esto...
Si para las parejas convencionales es muy difícil balancear sus carreras profesionales, a ellos no les quedó más opción que vivir un amor platónico a la distancia. Nuestras vidas son compatibles porque él es solista, viaja tanto como yo, Claro. Estamos en la música y no solo eso, sino que tenemos las mismas ideas musicales, porque es que yo soy muy complicado musicalmente hablando. O sea, yo digo que es una coincidencia divina. Lejos de Oliver, Carlos pasó la soledad de la pandemia en un pueblito de Nueva York dirigiendo la Empire State Youth Orchestra, una agrupación con jóvenes de todos los orígenes, donde también tuvieron que reinventarse con tapabocas y ensambles virtuales para mantener arriba los ánimos de un mundo al borde del apocalipsis. Cada músico tocaba desde su casa y después alguien juntaba todas Desde las... su propia soledad, desde su aislamiento. Desde su Claro. aislamiento, tocaba, estudiaba su parte, tocaba y después alguien editaba todos los videos para que sonara como una orquesta. Luego te vi ya con ellos presente, pero con los instrumentos como... Tuvimos que encontrar unos tapabocas para los instrumentos que la verdad es ridículo, pero bueno, las cosas que las pandemias nos hizo hacer fue la única forma de sobrevivir. Ya con vacunas y tapabocas hasta para los instrumentos, Carlos volvió a Colombia a arreglar asuntos migratorios y se terminó quedando un tiempo con la Filarmónica Joven de Bogotá, en reemplazo del director de orquesta más importante que tiene el país, el maestro Andrés Orozco, en una misión que va mucho más allá de dominar un instrumento o una partitura. ¿Qué podemos aprender nosotros como sociedad, como democracia, de la conducción de una orquesta o del funcionamiento de una orquesta? La orquesta realmente refleja una comunidad y digamos que por eso en las orquestas juveniles ha sido tan transformador. Lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo, con el sistema. Cuando ponemos niños en una orquesta, realmente lo que estamos haciendo es inspirándolos a ellos a ser grandes seres humanos en una comunidad. En su vida de correcaminos musical, logramos verlo en un ensayo de la Sinfónica Nacional y ver que así esté volando con su varita mágica fuera del país, no se olvida de Colombia y sigue celebrando nuestra música y nuestra gracia para reírnos de la adversidad, con composiciones tan originales como su Dejémonos de Vainas o su Ay, jue madre. A mí me gusta esa frase porque es que es como ese sentimiento de, ay, ya, dejémonos de vainas, como ya, relajémonos, ¿no? Ya, dejémonos de vainas. O sea, ¿qué son esas vainas, ese estrés? Es que el tráfico, esas cosas, ya, dejémonos de vainas y vivamos felices. Y ahí yo utilizo merecumbé, bambuco. Ay, jue madre es una obra coral, escrita para coro. La letra es un niño explicando cuándo decimos ay jue madre en Colombia, que ay jue madre se me quemó la arepa, ay jue madre se cayó la abuelita, estas cosas. Y ay jue madre los decimos todos los colombianos de sur a norte, somos tan diversos pero estamos unidos. Somos uno. En un país y en un mundo dividido por las ideologías y los odios, él dice con humor, dejémonos de vainas y entendamos que el universo está tan interconectado como nuestras células o como una gran orquesta donde cada individuo con su propia voz es capaz de unirse a un gran coro colectivo. A veces se nos olvida que podemos soñar y la música creo que habla en ese mismo lenguaje. Entonces cuando hay un concierto y el público y los músicos están sintonizando con ese lenguaje pueden entender cosas que de la misma manera como se puede entender en una oración o en una meditación y eso en últimas pues resulta siendo transformador. Y he visto momentos musicales en los que es como si se abriera un portal a algún plano espiritual que la música nos toca y toda la música es divina. Sensible como pocos y amante de la música en todos sus géneros, Carlos seguirá de orquesta en orquesta, sacando lo mejor de cada uno con el poder sublime de su varita mágica. Ágreda vive entre Alemania, Estados Unidos y Colombia, pero su verdadero hogar es la música. Pronto estará en Bogotá aplaudiendo a Oliver, que se presentará como solista el próximo 9 de marzo en el Teatro Colón, como para alquilar balcón. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.